para hoy tenemos un tema fascinante, maravilloso. ¿Cómo fue que se conformaron las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca? Todo desde un punto de vista de la geología. Ahora bien, en el fondo, lo que vamos a hacer es un recorrido con Juan Guillermo Restrepo, quien es el que acompaña en este momento. Garcés. Juan Guillermo Garcés. Juan Guillermo Garcés. Garcés Restrepo, sí, está bien. Te cambié el nombre. No, Garcés Restrepo, obvio. Listo. Con Juan Guillermo, que es un investigador, un estudioso del tema. Y nos va a hacer un recorrido fascinante, digo yo. ¿Por qué? Porque no es solamente la conformación de las cuencas de estos ríos, sino que, por ejemplo, tal cual como de pronto en algún momento lo dijimos, ¿usted sabía que la Sierra Nevada de Santa Marta no estaba donde está hoy? ¿Usted sabe que antes de que se formaran los continentes había una sola masa de agua y luego los continentes se fueron armando, sale el istmo de Panamá y se crean los dos océanos Atlántico y Pacífico, y luego entonces, Juan Garcés, tú me vas a corregir si no es así, y eso más o menos crea el Mar Caribe. Eso es como una especie de tema que vamos a dialogar con Juan Guillermo. Juan Guillermo, aquí estamos, además nos acompañan Juan José Arango, Fernando Guerra, y además uno de los líderes queridos de aquí del Ateneo, Jorge Iván Zapata. Y en este momento también en este instante, se nos está uniendo Jaime de la Hoz Simanca. Jaime, llegaste un poquito tarde, pero bueno, no solamente llegaste bien, sino que todavía no ha comenzado en firme la cosa. Entonces, Juan Guillermo, aquí estamos, aquí nos quedamos. Y yo quisiera, sí, que Juancho, antes de darle la palabra a Guillermo, oye, un saludito, Juancho, ¿dónde andas? ¿Qué estás haciendo? A ver, Juancho estoy Arango, en Medellín. Estoy en Medellín ahora y ando, como siempre, por el río Magdalena. Me la paso yendo y viniendo al río Magdalena. Eso empezó, creo que me llevaron la primera vez cuando tenía 6 meses, 1 año, y desde ahí no he parado. Sigo 77 años yendo y viniendo al río Magdalena. Ese río tiene un montón de historias fantásticas. Ahora nos vas a comentar eso. Juancho Arango, ¿qué hay de su vida, mano? ¿Qué hay de mi vida, hombre? Qué placer volvernos a encontrar, vernos aquí los todos. Lucho, Juan Tocayo, Juan Guillermo Garcés, Fernando, Jorge Iván, amigo de la Hoz. La realidad estamos en Bogotá, pues volvamos dedicados a 2 cosas, es a ser un poco cronistas de nuestra época, dedicados a la lectura, a mirar el devenir de los tiempos y también comprometidos con todo este tema ambiental. Es un tema que nos apasiona, el tema del río Magdalena. Y bueno, yo creo que ese tema que lidera Juan Guillermo Garcés es un tema realmente apasionante. La invitación te la agradezco de antemano. Creo que tuve la oportunidad de estar en Barranquilla hace 1 mes y realmente fue como volver a mi infancia, ¿no? Y estuve en la desembocadura del río. Me acordé que estuve con mi padre ahí hace 70 años y es como volver a retomar los tiempos, ¿no? Y quedé sorprendido con lo que Barranquilla tiene en este momento, la recuperación del malecón, la recuperación de la ciénaga de Mallorquín, y sobre todo lo que el río tiene, lo que el río puede mostrar, tiene y puede mostrar. Así es. Bueno, el otro es Fernando Guerra, que ya estuvo con nosotros hace poco y que gracias a los contactos de Fernando es que hemos podido tener aquí a Juan Guillermo Garcés en esto. Hola, Fer, ¿cómo estamos? No, un placer inmenso de estar con esta
camada de compañeros de la vida, y no dispuestos a escuchar a Juan Guillermo, un sabio de la tribu que le ha dedicado su vida a estas causas perdidas casi, y que pues nos va a ilustrar con su enorme conocimiento del significado para el mundo, para el país, para el Caribe, de lo que es y lo que significa, y las realidades no tan esperanzadoras de la cuenca Magdalena-Cauca, donde se desarrolló la historia del país. Ok. Bueno, y el otro que tenemos aquí es Jorge Iván Zapata. Yo, flaco, ¿cómo va la cosa? Buenas noches, no, ante todo muy agradecidos por la presencia de Juan Guillermo, de Juancho, de Fernando. Este es un proyecto que estamos desarrollando, que de acuerdo a lo que nos está sucediendo últimamente, por ejemplo, en la noche de hoy, indica de que ya hay un avance en el proyecto. Tiene el objetivo pues de socializar conocimientos, sabidurías de personas que en los medios no les prestan atención. Nosotros estamos buscando ese espacio, un espacio pues de diálogo, de conversación, para que, pues hombre, todos estos conocimientos no queden en el aire, sino que se traten de socializar con las personas nuestras, porque esto va a ser grabado y va a ser retransmitido. De manera que gracias a todos. Listo. Muy bien, Juan. Flaco. Tengo los nombres atravesados hoy. Bueno, Jaime, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bueno, nuevamente. Jaime es uno de los líderes saludos, también aquí de Ateneo. saludos Lucho y a Jorge. Y qué placer estar aquí entre tres grandes maestros, ¿no? Juancho, Juan Guillermo, Fernando. De verdad que es un gran honor para Ateneo y para mí particularmente. Los saludo con mucha efusividad. Les cuento que llegué atrasado, acabo de llegar, entré exactamente en el momento en que aparecí aquí, porque estaban en la presentación del libro de un gran amigo mío que se llama Joaquín Rojano de la Hoz. Joaquín Rojano es un novelista, a propósito, anfibio, ¿no? Él es a propósito del río, es un hombre anfibio de Baranoa, y hoy presentó su tercera novela. Ya él escribió una novela inicial que se llamó, o se llama, Epopeya de la Conformidad, una segunda novela que es Pareja de Leones, y esta que presentó hoy, no sé si alcanza a verse, no creo, pero bueno. Ahí se está viendo, Mujeres en Flor. Mujeres en Flor. Sí. Entonces fue una presentación, estuvo de presentadora Lucía Llanes, que es la presentadora de Caracol desde el Caribe, su hija Catarina, y bueno, hubo un diálogo ahí muy, muy interesante. Estuve hasta el final acompañando a mi gran amigo que fue decano de sociología, es sociólogo, docente, y sobre todo escritor, ¿no? Bueno, entonces me presento, ¿no? Así, de esa manera. Y un saludo y a la espera de todo lo que nos van a transmitir. Estoy ansioso por navegar en ese río. Qué bien. Y el otro que tenemos aquí, que recién entró, nuestro gran amigo también, Darío. Hola, Darío, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. Veo caras de amigos muy conocidos y muy queridos. Nuestro conferencista de la noche, un gran abrazo a todos ustedes. Bueno, acabo de salir también de una clase de doctorado, pero bien, aquí estaré con ustedes. Mucho gusto. Ahí veo a Juancito Arango, muy pendiente, a Fernando, a todos los amigos. Hombre, doctor Darío, me procesito. Placer. Qué agradable verte, Darío. Hace días no nos veíamos. Qué bueno encontrarnos aquí en el Festival de Poesía, a ver si nos vemos y nos tomamos un café. Voy a cubrir el Festival de Poesía ahora en julio. Es del 13 al 20. Perfecto. Allá ahí estaremos para que nos demos un abrazo y nos desatrasemos. Muy bien, así será. Bueno, finalmente un saludo para las 7 personas que nos están acompañando en YouTube. Está Alfredo Donado,
está Romualdo Fonseca. Hola, Romualdo, mucho gusto. Qué placer tenerte aquí. Viejo Ruma. Alfredo Navarro Ruiz, a Medina Gómez. Muchísimas gracias. Y aquí, bueno, sin más preámbulo, a lo que vinimos, Juan Guillermo, no solamente la tribuna, sino que estas mentes ávidas son para ti. Gracias, gracias, Lucho. Bueno, empecemos. Lo que esta noche les traigo realmente para mí es como un regalo que quiero compartir con todos ustedes porque son pues compañeros de toda la vida. Y alrededor de este tema de este río, que es el río que tiene ese nombre que le hemos puesto, el río de la patria, pero es el río de todas las historias. Y le he puesto el nombre hoy a este trabajo de hoy, Colombia diversa, Colombia de diversidad geológica, biológica y antropológica, porque eso es lo que nos encierra el río Magdalena. La geología, la biología y la antropología del ser humano que llegó aquí por primera vez hace por ahí 20.000 años o algo más. Y esta historia de este río se cruza en esa forma. Se cruza la geología, la dinámica, la tectónica que vamos a mirar con la vida, con la flora, con la fauna, con todos los seres vivos y con ese otro ser vivo que es el protagonista, el humano, que llegó la última parte que llegaron esos sapiens del mundo fue precisamente a Sudamérica. Somos el último lugar del mundo donde pisaron los seres humanos. Y entraron a Sudamérica precisamente por Panamá, porque se había formado el himno de Panamá, que antes no estaba, y gracias a esa comunicación vinieron los seres humanos y a través de Panamá llegaron al Chocó, al Urabá, y del Urabá a Montería, al Sinú, el río Sinú, y de ahí al río Magdalena, y de ahí siguieron por todo el continente. El río Magdalena fue una de las puertas de entrada de la humanidad, de los humanos a Sudamérica, un continente que mientras que en el resto del mundo habían humanos desde hace 3 millones de años, los Homo habilis y otros, aquí llegaron muy tarde, hace apenas 20.000 años. Entonces, voy a leer este texto que tengo hoy de esta primera parte para que la reflexionemos entre todos, ¿no? Y dice así: la asombrosa diversidad geológica, la biodiversidad biológica y cultural de Colombia, y aquí voy a introducir Venezuela, Panamá y el Ecuador, porque para mí, en mis investigaciones, realmente el territorio de la esquina noroeste de Sudamérica comprende esas 4 naciones. De pura casualidad fueron las mismas 4 naciones que estuvieron en la Gran Colombia en la época de la colonia. Y porque en esa esquina han sucedido cosas extraordinarias. Es el único lugar de Sudamérica, en esta esquina, donde el continente del norte, que llaman Norteamérica, y que antiguamente tenía el nombre de Laurentia, se han encontrado 3 veces. Es algo supremamente extraño, porque se retira Norteamérica hacia el norte y vuelve y baja, y se encuentra otra vez aquí entre Colombia y Venezuela y el norte de Brasil y las Guayanas, y vuelve y se separa. Esto ha ocurrido durante los últimos 2.000 millones de años. En esta esquina del noroeste de Sudamérica ha estado interactuando en un constante choque y separación las placas oceánicas y las placas continentales de Laurentia o Norteamérica, produciendo
Y lo más interesante es que debido a esa deriva continental, a esa tectónica, a ese fenómeno tan extraordinario de nuestro planeta, de que se muevan los continentes, porque se siguen moviendo, Sudamérica se desplaza cada año 6 centímetros hacia el Pacífico y 3 centímetros hacia el Caribe, hacia el norte. Es un movimiento como la proa de un barco, porque eso somos nosotros. Colombia, Venezuela y esta esquina de Sudamérica es la proa de ese gran barco que viene navegando a través de los océanos. Y en esa forma, el resultado de eso que ocurrió en 2.000 millones de años es las cordilleras de los Andes. Y en medio de las cordilleras de los Andes, el río Magdalena y el río Cauca. Lo que ha producido es una realidad geológica, hidrológica, biológica, pero también social, cultural, política y económica, a partir de que hace 20.000 años llegaron los primeros humanos. Y esto es lo que caracteriza a estas 4 naciones, que son hermanas, hermanas ontológicamente, hermanas en el origen geológico, hermanas en la biología, pero también en la cultura. Desde el punto de vista evolutivo, geológico, epistemológico y ontológico y fenomenológico, eso es lo que es la esquina de Sudamérica, siendo la forma más integradora y epistemológica y la forma para entender nuestro territorio, para que entendamos quiénes somos, los colombianos, los venezolanos, los panameños y los ecuatorianos, que estuvimos unidos en el ideario de la independencia. No solamente en la colonia, los españoles agruparon esos 4 territorios de esas 4 naciones que hoy somos, sino que en la guerra de independencia también esa fue la idea, una gran Colombia. Dejo hasta ahí. Si alguien quiere hacer algún comentario y aportar de los compañeros que están allí, algún elemento adicional, Fernando, Darío, allá en Cali, o el doctor de la Hoz, o cualquiera, dialoguemos sobre ese concepto, que es mi trabajo de investigación ahorita, que sigo trabajando sobre el río Magdalena, pero estoy haciendo un nuevo enfoque, estoy uniendo la antropología, la biología y la geología con la realidad política e histórica a través de los indígenas primero, luego los españoles y luego la República, y hoy este país que tenemos hoy en el 2026 con su realidad política, que estamos a punto de unas elecciones el domingo que van a ser históricas. Entonces les doy la palabra si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, significa que podemos seguir, ¿ok? Entonces sigamos. Sigamos. Muy bien. Entonces sigo desarrollando el concepto. La geología no es un escenario estático, porque la geología es dinámica. Como dinámico es el universo. Las galaxias y las estrellas permanecen en constante movimiento. No han parado de moverse desde hace 13.800 millones de años cuando ocurrió el Big Bang. Es constante movimiento. Y ese es el escenario donde ocurre la historia humana y biológica y geológica, que es el motor, la geología, el universo mismo y luego la geología de la dinámica de nuestra Tierra, es el motor, es el guionista y la sustancia misma de esa historia, de nuestra historia. Es un lienzo geológico. Son 2.000 millones de años de colisión entre Norteamérica y Sudamérica. Aquí resalto las raíces ancestrales, el cratón de Guayana.
El cratón de Guayana está localizado desde las Guayanas, en el Atlántico y Brasil, que lindan con Brasil, el norte del Brasil, o sea, encima del río Amazonas, todo el territorio de Venezuela y penetra hasta los Tepuy de Chiribiquete, de la serranía de la Macarena, donde está el río de 7 colores, hermosísimo. Pero también entra hasta el Huila, al macizo de Garzón. Y también la cordillera central de Colombia, que en geología se conoce como el terreno Taimí, hace parte de ese mismo escudo guayanés. La cordillera oriental, desde Putumayo hasta la serranía de Perijá, todo Cundinamarca, los Santanderes, es parte de ese escudo guayanés. En cambio, la cordillera occidental, el macizo de Nariño, no hacen parte del escudo guayanés. Son de origen oceánico. Son suelos del antiguo mar, del Pantalaza, que hoy se llama Pacífico, que por el choque del desplazamiento de Sudamérica, desde que se separó de África hace 180, 200 millones de años, y se ha venido moviendo hacia el oeste, se han levantado. Entonces Colombia es la suma diversa de un montón de bloques de origen marino, origen oceánico, que se han levantado. Y allí hay unas historias maravillosas. Por ejemplo, en Río Claro, donde yo he pasado gran parte de mi vida protegiendo ese lugar, esos bosques y ese yacimiento de mármol y de calizas, en las investigaciones que he seguido haciendo, he confirmado y encontrado, apoyándome yo mis afirmaciones, las respaldo en investigaciones de geólogos basados en papers científicos que están confirmados por publicaciones en revistas internacionales y nacionales, para no especular, para no atreverse uno a decir lo que no está respaldado. Hay que respaldar todo con la ciencia y la academia. Y esos bloques de mármol y de calizas de Río Claro estuvieron 15.000 metros abajo de donde están ahora. Y cuando hablamos 15.000 metros, estamos hablando más abajo que el Himalaya. El Himalaya tiene 9.000 metros. Esas rocas estuvieron a 15.000 metros. La Sierra Nevada de Santa Marta, en las investigaciones que hay, porque era un misterio, o sea, hace muchos años venían investigando todos los geólogos del mundo, ¿por qué hay en Santa Marta la formación geológica con los picos más altos y nevados a nivel litoral en el planeta? El Himalaya es más alto que la Sierra Nevada, obviamente, pero el Himalaya está muy lejos del mar. En cambio, Santa Marta, la Sierra Nevada de Santa Marta está conectado con el Mar Caribe. Eso era un fenómeno que no se entendía y llevaban 40, 50, 60 años los geólogos investigando. En las últimas investigaciones que se han hecho en los últimos 26 años, últimos 30 años, se ha empezado a aclarar. La Sierra Nevada, la parte está dividida en 3 bloques. Unas rocas que están al norte, contra la Guajira, son las más antiguas. Y esas rocas son compañeras
de las rocas del macizo de Garzón. La confirmación científica para afirmar eso está en los papers de todos los geólogos que lo han investigado, pero la confirmación la dan los zircones. Los zircones son pequeñas partes de mineral que tienen una característica, y es que son supremamente resistentes y no se desconfiguran, no se deterioran, no se desaparecen con el paso de millones de años. Y los zircones que tiene la Sierra Nevada cerca de La Guajira, de Palomino hacia arriba, en ese flanco de la Sierra Nevada que hacia La Guajira y que coge un poquito el Caribe por Dibuya, etc. Esas rocas son compañeras del macizo de Garzón en el Huila. Eso quiere decir que ese pedazo de la sierra, no toda la Sierra Nevada, sino ese pedazo, que además es muy grande, se formó con el macizo de Garzón y pertenece al escudo guayanés. Y desde el Huila se desplazó por todo en la cuenca del río Magdalena hasta llegar donde está ahora. La serranía de San Lucas es igual, también es parte, tiene rocas que son parte del escudo guayanés, del macizo de Garzón. Pero también en mis investigaciones encontré recientemente que hay una formación en Antioquia que se llama la formación de San Roque, que también es familiar de la serranía de San Lucas, de la Sierra Nevada y del macizo de Garzón en el Huila. Y también encontré que los batolitos que conforman la Sierra Nevada en la parte más alta, en el centro de la sierra, como lo más gigante de la sierra, son batolitos compañeros del batolito de Antioquia. Se formaron otros zircones y otros, es como el ADN, los zircones son como el ADN en los seres vivos a nivel geológico. Y a través de métodos logran identificar en qué momento se formaron esos batolitos, esos minerales, esas rocas, con la fecha de cuándo ocurrió el evento. Y todas están relacionadas con el batolito de Antioquia, que fue un evento que sucedió hace 66 millones cuando ocurrió la extinción de los dinosaurios. ¿Qué son los batolitos? Los batolitos son rocas de origen ígneo. Hay rocas que salen del interior de la Tierra, del magma, de los mantos superiores del planeta, que se filtran a través de las fallas geológicas o a través de los sistemas de los volcanes. Esos son rocas ígneas de origen volcánico. Pero los plutones, a pesar de que son de origen volcánico, son rocas que se endurecieron, pero no salieron en forma de volcanes, sino de un plutón. Y el plutón es una gran masa del manto interior de la Tierra que se cuela a través de las fallas geológicas por todo el choque de la misma placa de Sudamérica contra las placas de Nazca, Cocos y el Caribe. Y entonces salen en grandes plumas, en grandes derrames. Imagínense cómo sería el derrame en esa época. Eso no ocurrió en un día. El evento duró desde más o menos hace 88 millones de años hasta hace 66 millones de años. Pero no ocurrió donde está ahorita. El batolito de Antioquia es el que está en Río Negro y el que está en Yarumal. El batolito, cuando se formó, estaba a 10.000 metros abajo.
O sea, estaba hundido. Y el magma, el Plutón, lo que se derramó fue allá, debajo del mar. Entonces, empezar a comprender y a juntar toda esta historia para entender por qué Antioquia es como es. Si ustedes miran el mapa de la geografía, no sé si lo tienes ahí a la mano, Lucho, Sí. para que nos ilustre, y vemos cómo las tres cordilleras son relativamente angostas, pero se amplían en Bogotá y Cundinamarca y Boyacá. Ahí hay el altiplano cundiboyacense. Y en Antioquia ocurre el mismo fenómeno, se amplían y van desde Río Claro hasta el río Cauca. Ahí lo vemos. Entonces, esa formación en Antioquia es de un batolito, es famoso, se llama el batolito antioqueño, ¿cierto? Ahí lo ven. ¿Están viendo el mouse? Yo lo veo, pero ustedes no. No. Antioquia, todos saben dónde está Antioquia, ahí en Serranía, San Lucas y Antioquia. Y al frente está ese gran macizo cundiboyacense y de Cundinamarca. Y miren la Sierra Nevada donde está. Imaginémonos que la Sierra Nevada se desplazó desde el Huila, son 1000 y pico de kilómetros. Uno dice, pero ¿cómo es posible que eso ocurra? Sí, señores, eso ocurre. Y ocurrió en Colombia. Por eso Colombia, el choque con Laurentia, el choque con Norteamérica, el encuentro de Sudamérica y del escudo guayanés y amazónico con Norteamérica ha dado origen a esa diversidad de montañas y a esa diversidad geológica. Entonces, tenemos que durante la formación de esos supercontinentes, hace el primer gran supercontinente que se formó, antes no habían continentes, hace 3.500 millones de años, todo era mar y había unas pequeñas partes que estaban empezando a surgir. El primero que se forma se llama Columbia, no con O, sino con U, Columbia, como el estado de Estados Unidos, Columbia. Y se formó hace 1.900 millones de años. Luego, ese continente vuelve y se parte. Es lo que llamamos la deriva continental. Lucho, ¿tienes la imagen? Tal vez lograste lo de la deriva continental. Eso que dijiste es que sacaste en 8 segundos, que muy rápido que... Eso, Guancho, eso tenemos dificultad ahí por el tema de los derechos. Los derechos de autor. Entonces... Sí, los derechos de autor nos controlan un montón de cosas. Eso hay un algoritmo poderosísimo. Sí. Y le pregunté a inteligencia artificial y me dice, ¿sabe una cosa? De todas maneras detectan el origen del material. Sí, la inteligencia. Juancho. Sí, dime, Fernando. Y toda esta gran descripción que has hecho tiene que ver con Pangea y la deriva continental. Sí, sí, Fernando. Mira, primero fue... espérate un segundito, Juancho. Es que aquí, mira, Lucho Zapata, bienvenido Lucho, muchas gracias. Nos tiene esta inquietud que tú estás viendo, y todos estamos viendo por el... ¿Sí la estás leyendo? Sí, claro, el libro de Darwin fue sobre los principios de la geología de Charles Lyell, que es el padre de la geología y de la deriva continental posteriormente, que se va a desarrollar. Es el gran geólogo del mundo. Ok. Exacto. Quería que tuviéramos eso. Muy bien. Bueno, entonces, para lo que Fernando pregunta de Pangea, entonces la secuencia es, primero se forma Columbia.
¿sí? Y Colombia se fragmenta. Y hace 1900 millones de años y el final de Colombia, hay un periodo que los geólogos conocen como así como en Colombia lo llamamos la patria boba, en la reconquista de Murillo y la guerra de independencia de 1819, en el mundo, a nivel geológico, hubo un periodo que lo llaman como el periodo bobo, o sea, que no ocurrió ninguna cosa extraordinaria. Y eso está entre la formación y el rompimiento, descomposición de Colombia por la deriva continental y la formación del continente de Rodinia. Ese fenómeno de la formación de Rodinia es el segundo gran continente. Después de Colombia va a haber otro gran continente, porque los continentes están formados por cratones, bloques continentales de rocas que se van enfriando y se van consolidando. Aquí explico una cosa muy fácil, muy sencilla, y es los basamentos de rocas duras, frías, de los océanos solo tienen un promedio de 5, 7 y máximo 10 kilómetros de espesor. O sea, la cáscara de la corteza planetaria es una cáscara más delgada que la cáscara de un huevo. Si miramos todo el planeta, por la falta de esa cosa de los derechos, que no podemos mostrar todas las imágenes para ilustrarlo, pero yo voy a tratar de que lo entiendan, tenemos el núcleo, que es sólido, a pesar de estar a 5000 grados de temperatura, que a esa temperatura todo debe estar líquido. Sin embargo, porque es la misma temperatura que la temperatura que tiene el núcleo de la Tierra, es la misma temperatura que tiene la superficie del Sol, en la parte de afuera del Sol, donde está la corona. La corona solar está a 5500 grados centígrados. El núcleo también de nuestra Tierra. Y además libera un montón de energía. Y esa energía y esa fuerza, porque en física el calor se transforma en movimiento y en trabajo. Y el movimiento y el calor que desprende el núcleo del planeta es lo que mueve el sistema convectivo de todos los mantos interiores de la Tierra, que es lo que es responsable de la deriva continental a través de las dorsales oceánicas, como la dorsal que hay en el centro del Atlántico, donde estuvo Suramérica, porque hay que aclarar una cosa, Suramérica no se vino de donde está África ahora, no. África se corrió hacia los oriente, hacia donde está China. Y África estaba en esa dorsal, en la mitad del océano, y se corrió para allá. Y Suramérica se corrió para este lado, para el lado occidental. Ese movimiento de la deriva es el resultado de las energías, el calor, el movimiento y el trabajo del núcleo de la Tierra. Ese es nuestro planeta. Entonces, cuando miramos todo esto, comprendemos por qué se forman los continentes y vuelven y se rompen y vuelven y se separan. Y allí es que vamos a encontrar que se forma Rodinia, pero cuando se formó Rodinia, al juntarse otra vez Norteamérica con Suramérica, con África, con Europa, con Asia, todos se unieron en ese gran continente, diferentes cratones, no estaban en el mismo orden. Desgraciadamente no podemos mostrar las imágenes que tenía. Que esa imagen que vieron rápida ahí, que la mostramos ahí arriesgadamente, muy rápido, en un segundo, eso se mueve. ¿Y qué ocurre? Es el mismo problema que tuvo Galileo. A Galileo le dijeron, ¿usted por qué está diciendo que la Tierra se mueve? La Tierra está quieta. Y nosotros pensamos hoy que todo está quieto.
Nos subimos a una montaña, estamos en Barranquilla y vemos que el mar se mueve y que la luna pasa y que el sol pasa. Y entonces lo que todo el mundo piensa es que el sol es el que se mueve. No, el sol está quieto. Tampoco está quieto porque él se está moviendo alrededor de la galaxia. Pero la que se mueve es la Tierra es la que gira sobre sí misma. Lo mismo le pasa a esta vaina de la deriva continental. Aquí nunca ha estado nada quieto. Aquí se está moviendo a toda hora. Por eso los terremotos, por eso ocurrió la destrucción de Armero, que a mí me tocó como periodista y documentalista investigarla y hacerla y presentar ese trabajo de cómo se mueren 25,000 personas. Allá murió Alfonso Calderón con Sandra White. Alfonso era el que me había recibido a mí la dirección de la Secretaría Regional del MOIR en el Magdalena Medio en 1977, cuando nos estaban persiguiendo, etcétera. Y yo tengo que salir por temas de seguridad, etcétera, y otro montón de cosas. Y Alfonso me reemplaza. Alfonso Calderón era el jefe de la parte obrera de Antioquia, aquí en Medellín. Y él me reemplaza a mí y de Dorada huye por tema también de la persecución y toda la violencia y las muertes que se estaban desatando en los años 80 en el Magdalena Medio, después de que matan a Óscar Restrepo y matan a nuestro compañero allá en la serranía de San Lucas. A Rolón, al Toche. Y se va a vivir a Armero porque cree que allá está más seguro, en el norte del Tolima. Había un poco más de seguridad allá que en La Dorada, y allá lo cogió el terremoto, allá lo cogió la erupción del volcán y allá murió con Sandra. Ahorita estuve visitándolos hace poco. Entonces, todo eso está ligado con la historia del río. Que el volcán de Armero haya explotado es por ese mismo fenómeno del núcleo de la Tierra y por el mismo fenómeno del movimiento de Sudamérica chocando contra el Pacífico, contra la placa de Nazca, contra la placa de Panamá y la placa de Cocos y la placa del Caribe. Vivimos en uno de los territorios de más dinámica geológica y geotectónica, pero eso también nos dio la biodiversidad. Eso nos dio que somos el único país en el mundo, porque me he puesto a hacer ese trabajo y a revisar la geografía de todos los países del mundo. Somos el único país que tenemos 4 cordilleras en un territorio tan reducido. Brasil tiene el escudo guayanés y el Mato Grosso allá, son 2 y no alcanza a subir porque termina en el Amazonas y no sube a los Andes. Los Andes amazónicos pertenecen a Bolivia, a Perú. Pero Chile no tiene sino una cordillera que separa a Argentina y a Chile. Perú también tiene una sola cordillera. Bolivia igual, Ecuador igual, Panamá igual. En Centroamérica no hay sino una. En México no hay sino una. Estados Unidos tiene 2. En Europa están, en España una, y en los Alpes. Mucho más lejos están los Urales. En China y en la India no hay sino una, el Himalaya. Y hay unas cordilleras al sur de China también. Pero no hay en un territorio tan reducido 4. La cordillera oriental, la cordillera central, la cordillera occidental y la que se está formando, que posiblemente dentro de X millones de años sea también muy alta, que es la del Darién, que es la misma que continúa con Panamá. O sea, es la misma formación, desde Panamá hasta el Darién. Entonces, eso de Colombia tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la música, tiene que ver con la alegría de la gente en Santa Marta y por qué los de Santa Marta son distintos a los de Barranquilla y los de Barranquilla distintos a los de Cartagena y los de Cartagena distintos a los de Córdoba, a Montería y los de Montería distintos a los de Urabá y distintos a los del Chocó y distintos a los de Antioquia y así sucesivamente los de la Orinoquía, la Amazonía,
el Valle del Cauca, los Pastos, los de Nariño. Esa es Colombia, una Colombia biodiversa, no solo en biología, en geología, sino también en etnias. Colombia era uno de los países, cuando llegaron los españoles, con mayor diversidad de lenguas. En Colombia habían más de 800 lenguas diferentes, se hablaban en Colombia. Pero eso también nos explica por qué los caciques. Somos un país de tribus y de bandas, y eso tiene que ver con que hoy los territorios, el gobierno nunca, en Perú hubo un imperio, el de los incas, y en México hubo otro, el de los aztecas y los mayas, pero en Colombia nunca pudo haber imperio por la diversidad geológica y de valles y de montañas y de Caribe y de Orinoquía y todo esto. Eso nos explica a nosotros por qué somos tan diversos, pero también nos explica por qué hemos tenido tantas guerras civiles y por qué somos el país con las guerrillas más antiguas del planeta. Y nos explica por qué existe el Carnaval de Barranquilla y la Semana Santa en Monpós. Y así sucesivamente nos podríamos quedar toda la noche estudiando ese fenómeno. Yo he dedicado mi vida a recorrer Colombia y con mis cámaras de video y televisión. Desde los 80 me dediqué a recorrer toda Colombia y a visitar y a grabar y a estudiar todo eso por todas partes. Era la diversidad de la geología, de la biología. Somos el país de más aves en el mundo, de más mariposas, a pesar de que Brasil es como 6 veces más grande que nosotros. Nosotros somos el segundo después de Brasil, pero es por la extensión que tiene Brasil. Pero cuando estudiamos el área con respecto a la diversidad, somos el primero a nivel mundial. Y también eso tiene que ver por otra cosa maravillosa, porque se formó el himno de Panamá entre Nicaragua, Costa Rica, Panamá y el Urabá, y se conectaron la flora y la fauna que habían evolucionado durante 80 millones de años aislados. Suramérica fue una isla, Norteamérica un poco también, pero no del todo, porque se comunicaba a través del estrecho de Bering con Asia. Suramérica sí no, Suramérica estuvo separada los últimos 80, 90, casi 100 millones de años, completamente de África y de todo el resto de los otros continentes. Aquí evolucionaron la flora y la fauna en forma independiente. Y hace 3 millones de años ocurrió ese fenómeno. Y que voy a redondear ahí para empezar a redondear la historia, y es el levantamiento de Panamá. Cuando se levanta Panamá, ocurre un fenómeno extraordinario. Y es que se interrumpe el flujo de las aguas frías del Océano Pacífico que vienen desde la Antártida a través de la corriente de Humboldt. Y esas aguas primero entraban libremente a través de no existir Panamá, estaba la corriente y el intercambio entre las aguas del Caribe y las aguas del Atlántico. Los dos océanos tienen un pequeño diferencia de altura. Las aguas corrían y las aguas frías del Pacífico, un océano gigante, alimentaban a las aguas del Caribe y mantenían un clima especial. El clima del planeta desde hace 35 millones de años era cálido, no habían glaciaciones. Las últimas glaciaciones antes de las últimas glaciaciones que hubieron hace 2 millones de años para acá y sobre todo en el último millón de años, las otras habían ocurrido hace 35 millones de años cuando la Antártida, también por el mismo tema de la deriva continental, se desplazó, se separó de África y se movió junto con el continente de Oceanía, me escapa ahorita el nombre,
abajo de la gran en el Océano Pacífico, se desprenden, ahí se desprenden la India, se desprende en Madagascar, se desprende la Antártida y se desprende Australia. Australia se desplaza hasta donde está ahora. La India se va hacia Asia y choca con Asia y se forma el Himalaya. El Himalaya es el producto del choque de la India contra Asia, contra Mongolia. Y la Antártida, que era tropical, se mueve al sur y se pone en el polo sur. Y cuando se pone en el polo sur, hay una glaciación. Cuando se levanta Panamá, cambia el clima del planeta y ocurre un fenómeno maravilloso. El cambio del clima del planeta, mi teoría es que el fenómeno del Niño y la Niña empezaron ahí. Y cuando cambió el clima del planeta por el levantamiento de Panamá y se interrumpe el intercambio de aguas, en África cambia el clima y las selvas se convierten en sabanas y las sabanas obligan a los anteriores, los antepasados de los seres humanos, a aprender a caminar en dos piernas y a usar piedras y palos para defenderse de los depredadores y para cazarlos también. Y ahí aparece la especie humana. Nosotros somos hijos del cierre de Panamá. Nosotros, me refiero a todos los humanos que hay en el planeta. Esto es una maravilla. Vivimos en un territorio especial, pero ese territorio especial tiene otra historia especial. Y es que aquí vino un hombre que se llamó Humboldt. Y Humboldt entró por Venezuela y subió por el río Magdalena y estuvo en Bogotá y se reunió en Bogotá con el sabio Caldas y con Mutis, antecitos de la guerra de independencia. Y Humboldt le enseñó a Caldas y dialogó con Mutis y los tres juntaron su sabiduría y su conocimiento y Humboldt empezó a explicar qué era esta esquina de Sudamérica porque se quedó impresionado. Se fue luego para el Ecuador y se subió al Chimborazo. Sus pies echaban sangre. Humboldt subiendo al Chimborazo para tomar la altura con los aparatos que usaban en esa época para poder saber a cuántos metros estaban. Y de ahí se llevó toda la información después de recorrer el Orinoco buscando cómo se conectaba el Orinoco con el Amazonas, una vaina maravillosa y hermosísima. Y luego Humboldt, que conoce a Mutis y al sabio Caldas, se encuentra en París con Murillo, no, el mariscal. Miranda, exacto. Miranda, que era un militar famoso porque había estado en todas las guerras de Europa, un hombre que tenía un conocimiento sobre tácticas de guerra impresionantes. Y allá se encontró con Humboldt, y Humboldt le explicó lo que para él significaba esta esquina de Colombia con estas cordilleras, con el río Orinoco, el río Amazonas y el río Magdalena y las cordilleras de los Andes. Y planteó una vaina hermosísima. Y luego viene Bolívar y también se encuentra con Humboldt y con Miranda. Y allí es que Humboldt les dice, es que esa es la Gran Colombia. Y le pone un nombre. Y de ahí sale la historia de Miranda y de Bolívar sobre la Gran Colombia. Luego ocurre algo muy horrible, y es que años después Miranda en sus tácticas militares toma la decisión de no combatir allá en Coro contra los españoles porque él consideraba que tenía que proteger su ejército, y Bolívar entra en contradicción con él, y ustedes saben que eso termina finalmente en que Bolívar le entrega a los españoles a Miranda y que Miranda lo llevan prisionero a la cárcel y muere. Y Miranda
tenía toda la concesión de Humboldt. Ahí hay algo que los historiadores lo han revisado y que todavía lo tenemos que mirar, y tiene que ver con la concepción de las cordilleras y los ríos. Y tiene que ver si entendemos este país o no para resolver los conflictos de nuestras guerras eternas. Porque tenemos que entender que Colombia es diversa y que aquí no puede, este país no se puede resolver y administrar desde Bogotá. Este país tiene que tener otra forma diferente, porque este es un país de caciques y los caciques deciden los votos en los pueblos y tienen el poder, y eso viene desde hace mucho tiempo. Y lo mismo, en la misma forma funcionan los grupos FARC, ELN y los paramilitares. Y así funciona el narcotráfico. O sea, estamos ante una historia que tenemos que seguirla debatiendo y estudiando para comprender quiénes somos, de a dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso tiene que ver con el domingo en las elecciones. El domingo se va a definir posiblemente si va a quedar o Cepeda o parece que Abelardo de la Espriella. Y creo que eso está y tiene que ver con Humboldt, y tiene que ver con Miranda, y tiene que ver con Simón Bolívar, y tiene que ver con toda nuestra historia. La historia del río Magdalena y del río Cauca es la historia de nuestras cordilleras, y es la historia de Panamá, y es la historia del choque tectónico de las placas oceánicas con las placas del escudo guayanés y amazónico. Eso era algo general que tenía ahí preparado para hoy y que quiero que lo analicemos. Es una interpretación, una visión, pero yo no hablo la verdad. Yo creo que nadie tiene una verdad absoluta. Yo estoy estudiando, estoy investigando, y lo que estudio lo divulgo y lo someto a la crítica y lo someto a la discusión para que encontremos y sigamos construyendo nuestra historia. Porque necesitamos todos, nosotros que somos mayores y que ya hemos vivido y tenemos una memoria y un estudio, somos nosotros los que tenemos que aportar a los jóvenes. Les tenemos que aportar a los jóvenes de ahora, de las nuevas generaciones, elementos serios, científicos, académicos, para consolidar la visión social, cultural y política, y no equivocarnos. O si no, caemos y nos dejamos llevar de la corriente de cualquiera, o de cualquier bandera, o de cualquier ideología. Y si el domingo, y si no es el domingo, en junio, se va a definir quién queda. Si queda Cepeda, democráticamente elegido, hay que respetar la democracia. Y hay que respetar el gobierno de Cepeda. Y si el que queda elegido es el otro, Abelardo de la Espriella, que es el que parece, pues también hay que respetarlo, porque esa es la democracia. En ese dilema nos encontramos hoy. Y yo creo que esta historia del río Magdalena y de Humboldt y de Miranda y de Simón Bolívar tienen que ver con lo que hoy está viviendo Colombia. Y tenemos que seguir estudiando nuestros ríos y nuestras cordilleras para comprender quién es la Mojana, cómo vamos a tapar el rompedero de Caregato y cómo vamos a resolver la contaminación en la Sierra Grande de Santa Marta, con todas las empresas bananeras, todas las aguas limpias que bajan de la sierra. ¿Por qué se interrumpieron todos los canales que comunicaban el río Magdalena con la Sierra Grande de Santa Marta? ¿Qué pasó con el canal del dique? Creo que todo eso está unido. Todo es parte de una misma investigación. Es la investigación de todos nosotros, de ustedes allá en Barranquilla y de los que están en Cali, en Bogotá y en todas partes. Eso es lo que Fernando me dijo que compartiéramos, y era lo que les quería compartir hoy. Tenemos que ser sabios, como Humboldt, como Mutis, como todos los que y Caldas,
con todos los que nos han antecedido, tenemos que tener la sabiduría para superar los momentos críticos. No nos podemos matar a garrotazos, no nos podemos matar en las calles como se mataron o nos mataron, como mataron a mi padre en la guerra de la violencia entre liberales y conservadores y como mataron a Gaitán. Yo creo que esta historia del río Magdalena y de la geología tiene que ver con todo eso. Yo pienso que no podemos estudiar la geología aparte de la biología y aparte de la antropología. Igual que no podemos estudiar esas tres disciplinas sin estudiar la cosmología, lo que escribió Humboldt después en su gran libro del cosmos, y la física cuántica y la inteligencia artificial, que nos puede hacer daño o la podemos utilizar a favor nuestro, a favor de la vida. Ese es nuestro debate. Hoy nosotros que estamos ya terminando la vida, que todos estamos por encima de los 70, que nos quedan 4, 3, 2, 1, 10, no sabemos, pero no nos quedan 50 años de vida ya. Nosotros estamos cerrando el ciclo. Cerrémoslo bien y cerrémoslo regalándole a los jóvenes, a las nuevas generaciones, cualquier aporte sobre la ciencia, sobre el conocimiento de nuestra historia, en todos los campos, en el antropológico, en el biológico, en el geológico, en la física cuántica, en la cosmología y en la inteligencia artificial. Por eso estamos aquí. En parte de este trabajo es parte de esa misma inteligencia artificial. Utilicémosla a favor nuestro, a favor del pueblo, a favor de los árboles, de los ríos, del universo, de la verdad, de la ciencia y de los principios que rigen realmente la existencia, no solo de los humanos, sino de todos los seres vivos y también de todas las estrellas, como lo dijo Giordano Bruno. Lo mataron y lo quemaron. Lo visité hace por ahí 2 años. Estuve en Roma y Jimena a hacerle el homenaje a la estatua de Giordano en la Plaza del Fiori. Lo quemaron porque dijo la barbaridad de que eso que había dicho Copérnico, de que la Tierra giraba alrededor del Sol, que así eran todas esas otras estrellas que veíamos por la noche, todos eran sistemas solares y que el universo era una infinitud, y por eso lo mataron. Y a Galileo lo silenciaron porque dijo que la Tierra se seguía moviendo. Y a Hipatia la descuartizaron en Alejandría por la misma razón. Y a Sócrates lo hicieron beber cicuta. Y a Alan Turing lo hicieron comerse una manzana envenenada con cianuro, porque también predicó la libertad de su género, porque era gay. La historia está llena de verdades. Y yo creo que el mundo es diverso, porque cuando yo estoy en Río Claro, yo lo que veo es muchas hormigas distintas, muchos árboles diferentes, y cuando me asomo por la noche estrellada, veo tantos millones de estrellas que creo que todas son distintas. ¿Y cuántos planetas habrán? Y de pronto, ¿cuántos otros seres, igual que nosotros supuestamente inteligentes, habrán? No somos nada. Estamos viviendo 70, 80, 90 años. Eso es un soplo en la historia del universo. Pero aprovechemos cada día. A mi gran y querido amigo Jorge Zapata, aprovecha cada día que sale el sol. Disfruta el sol por la mañana y por la noche cuando te duermes. Hasta el último instante. Hasta el último instante, Jorge. Abrazo, abrazo para todos. Muy bien. Bueno, eso era. Bueno, Juan, sí, excelente tu exposición y creo que no hemos terminado. Ah, no. Creo que nunca vamos a terminar, Jorge. Creo que estás invitado para dentro de 8 días. Bueno,
para que continuemos ya en lo que tiene que ver para que nos hables del aspecto antropológico del río. Exacto. Listo. Del aspecto Y antropológico, que yo creo que nos puede faltar. Y si Darío nos puede acompañar, me encantaría hacer un dúo con Darío en Cali sobre ese concepto antropológico del río Cauca y del río Magdalena. Que hagamos un dúo y cantemos en dúo y hablemos en dúo sobre lo que sabemos y hemos estudiado sobre ese antropos. Hoy hay una tragedia en el río Cauca y en Nechí que resume todo lo que se ha dicho, lo que has dicho, Juancho, en el sentido de el drama de nuestros ríos, de la cuenca Magdalena-Cauca. Hoy están volando dragones estacionados en el río Nechí al frente. ¿Qué quiere decir volando? ¿Los están dinamitando? Están dinamitando. ¿Sí? Ajá. O sea, hay una guerra. Hay una... Sí, eso es una guerra. Hay mucha imagen, no ha salido nada en la prensa, pero digamos esta cuestión de los dispositivos electrónicos presentan la realidad día a día, y hay un drama en Nechí, ¿sí? Y que es el drama de Colombia, y que es el drama de la cuenca, ¿no? Y que es el drama de la Mojana, ¿sí? Que en la próxima sesión podríamos ahondar, pero Claro. ese es la contradicción del país de los tesoros tristes. Exacto, Fernando. ¿Sí? Entonces, la maravillosa cuenca hidrográfica del Cauca, ahí en esa región maravillosa de la Mojana, que empieza precisamente ahí, la Mojana ampliada, todo el Bajo Cauca es Mojana, ¿sí? Y todo eso es oro, eso es una inmensa montaña de oro, y ríos llenos de oro que están acabando con el ecosistema, que están acabando con la Mojana, ¿sí? A mí me pareciera, así de primeras de cambio, una medida electoral del gobierno, ¿sí? Para entrar a saco sobre una población. Ahí hay de todo, ¿sí? Pero, es decir, es un poco todo el debate que ha habido aquí. Y tú tienes, si tú le quitas el oro o las posibilidades de explotación aurífera a 38.000, 40.000 mineros informales del Bajo Cauca que han vivido 600 años del oro, los matás, ¿sí? Pero también está la contradicción de que si no detenés eso de alguna forma, deteriorar de una manera absolutamente deplorable lo que está pasando en todas las regiones auríferas de Colombia, no solamente de la Mojana y el Bajo Cauca. Entonces, eso es, digamos, la dinámica de las circunstancias en el Bajo Cauca antioqueño, que se manifiesta crudamente, ¿sí? Entonces, esa cosa me parece interesante, digamos, como ahondar en esa arista. Mirarla. Y desde el punto de vista geológico, ¿por qué esa Mojana es una zona de inundación desde el punto de vista geológico? ¿Sí? Y que la sedimentación que arrastra la cuenca va a terminar a la Mojana, se deposita ahí y va para el mar, causando un enorme daño. El país tiene que ponerle coto de alguna manera a esa explotación aurífera desmedida, ¿no? Pues yo creo que esos son los temas que podemos abordar eso es un tema completamente antropológico. Es el conflicto antropológico en el territorio. Es increíble que un país que tiene oro, esmeraldas, que tiene la posibilidad de sembrar mapta de coca y una planta
tan maravillosa como es la coca, y el oro, las esmeraldas, el petróleo, el carbón, el gas y todas nuestras riquezas se conviertan en un conflicto político, en un conflicto militar, social, cultural, cuando esas riquezas debían de ser fuente para el desarrollo del país, para la protección ambiental, manejado correctamente, y para la consolidación del desarrollo social, para que millones y miles de gentes campesinas, colonos y pobres y viviendo en la miseria puedan salir de la miseria con un modelo que el gobierno, porque para eso es el Estado, permita que haya equidad, que haya justicia y que haya progreso. ¿Cómo resolvemos? ¿Por qué no lo hemos podido resolver durante 500 años, desde que llegaron los españoles? Eso creo que son los temas que podemos abordar dentro de 8 días. Juancho, mira, el oro ha sido muy importante en la historia mundial. Estados Unidos, California, pues toda esa cosa. Pero lo que tú apuntabas al final, y nosotros, el oro hoy es, en las circunstancias actuales del mundo, un nuevo material que se usa en las nuevas tecnologías. ¿Sí? ¿Por qué no podemos nosotros? Con el oro pasa con el petróleo, lo tiramos por coveñas a los mercados internacionales y no aprovechamos, no tenemos petroquímica. Si pasa con el oro, ¿por qué no podemos hacer en el Bajo Cauca, en el Chocó, en Barbacoas, ¿sí? Y agregarle valor al oro? Lógico. Lo mismo con el petróleo. ¿Cómo hacen? Con las esmeraldas lo han logrado un poquito. Las han sacado y las vuelven piedras preciosas y las trabajan y las venden a un gran valor. El oro no, el oro es una cosa horrible. Y el petróleo igual. Entonces lo que tú dices, Fernando, y creo que ese es un tema para que lo hablemos, que son las riquezas de nuestro territorio. Bueno, Lucho. Juancho, hubo dos preguntitas. Sí. La primera. Dila. Desde el punto de vista geológico, sí. ¿Cómo se considera Colombia en estos momentos? Si es un territorio inestable, desde el punto de vista de los choques de las capas, o es un territorio que pasa por un periodo de estabilidad geológica. La primera pregunta. Sí. Y segundo, si hay inestabilidad, ¿cuáles son las zonas más riesgosas de Colombia en estos momentos? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, pues ya Armenia tuvo un tremendo terremoto, un terremoto muy bravo. Creo que en Tumaco hubo otro terremoto grande. Que pero yo el sepa, de Armenia fue el más grande de todos. Pero el de Armenia fue el más grande. Entonces, Sí, no sé esas franjas por dónde pasan. Muy bien, las dos catástrofes más grandes que ha tenido el país en los últimos 50, 80 años han sido el Armero, con la explosión del Nevado del Ruiz, 25.000 muertos y más 3.000 muertos o 4.000 por el lado de Chinchiná y Manizales, son casi 30.000. Y Armenia, donde no hubo tantos muertos, fueron alrededor de 4.000 o 5.000. Pero a diferencia de Armero, hubo 300.000 personas que quedaron sin vivienda. De pura casualidad, yo viví los dos eventos. El de Armero, me tocó cubrirlo periodísticamente todo. Estuve con ellos 2 años viviendo lo que ellos vivieron en la tragedia y luego en las carpas, en los campamentos de refugiados. Y todavía sigo, hace 15 días estuve allá. Estamos haciendo una investigación para un trabajo. Y fui otra vez, y yo voy cada año a Armero. Ahorita que celebraron los 40 años estuve, porque a mí se me quedó eso en el corazón, esa tragedia, porque fue culpa del gobierno. Eso se pudo haber prevenido. No, se previno. Los geólogos alcanzaron a anunciarlo, hicieron el mapa de riesgos. Y dijeron, Armero va a ser destruido por la avalancha y si no se salen, se mueren todos. El volcán explotó a las 3 de la tarde, hizo su primera gran explosión y a las 9:13 de la noche hizo la segunda y la más grande.
Y de ahí, de donde explotó el volcán, para que la avalancha llegara hasta Armero, habían 2 horas. Tenían 2 horas de tiempo para evacuar. Y no les avisaron, no los dejaron. El alcalde de Armero, yo estuve en Murillo y entrevisté a los señores de Murillo que estaban a 5 kilómetros del cráter del volcán y me contaron todo lo que ellos vivieron. Y cuando ellos vieron todo, dijeron, Armero lo va a destruir, y cogió un señor que lo tengo entrevistado en mi documental, que llamó a los bomberos del Líbano y dijo, estoy en Murillo, el volcán explotó, baja una avalancha horrible, los van a matar a todos, que se salgan. Y los bomberos del Líbano le avisaron a los bomberos de Armero, y los bomberos de Armero le avisaron al alcalde, y el alcalde llamó al gobernador, y el gobernador llamó al ministro, y el ministro llamó al presidente, y le dijeron, está pasando esto, y dijeron, ese alcalde está loco, ¿a dónde va a meter 30,000 personas? ¿Dónde va a meter toda esa gente? Allá no va a pasar nada. Y no lo dejaron evacuar. Entrevisté a la secretaria del alcalde de Armero porque él murió en una volqueta, porque cuando no lo dejaron sacar y llamó a la emisora de Caracol para que le dijera, porque usted cómo hace en un pueblo a las 11 de la noche o a las 9 de la noche o 9:30 que le avisaron, ¿cómo hace usted en esa época de 1985 que no había internet, que no había celulares para avisarle a todo el mundo? Usted no puede llamar por teléfono a todo el mundo. La única forma era la radio, que todo el mundo estaba escuchando la transmisión del partido. Un partido de una final, de esas finales de Millonarios con no sé quién, y todo el mundo estaba sintonizado. Había que avisar. El alcalde llamó a Caracol y le dijo al locutor de la emisora local de Caracol, que estaba encadenada a nivel nacional, yo soy el alcalde, me acaban de decir esto, por favor avísenle a la gente que se salga, que se vayan para los cerros, que salgan todos. Había luz, no se había ido la luz, podían salir ordenadamente, tenían 2 horas. No, el de Caracol le dijo, yo no puedo desconectarme de la cadena nacional, tengo que pedir permiso a Bogotá. Y en Bogotá le dijeron, no hay permiso, eso lo resuelve el gobernador. Total, el alcalde, desesperado al ver que le cerraron todas las puertas, cogió y le dijo a la secretaria, me voy en una volqueta a sacar a los que están en la orilla del río. Y allá lo cogió la avalancha y se desapareció. Yo viví esa tragedia, Jorge, y la documenté. Y luego viví la de Armenia. También al día siguiente que hubo la tragedia de Armenia, con mis cámaras de televisión de aquí en Medellín, y me fui para allá. Grabé toda la destrucción de edificios y todo lo que se había caído. Hice un documental que se llamó Un llamado de alerta, porque Armenia estaba sobre la falla de Romeral. Era evidente que donde había un terremoto podía destruirse esa ciudad, y se destruyó. Y ahí la volvieron a construir, y vuelve otro terremoto y vuelve y la destruye. Hemos construido ciudades como la de Armero, donde nunca debía haber una ciudad. Armero había sido construida 3 veces antes, en 1585, en 1846. Cada 100 años. Cada 100 años ocurría una avalancha y los borraba a todos. Y va a volver otra. Y el terremoto de Armenia se repite. ¿Por qué? Porque estamos en un punto donde se encuentra el continente de Sudamérica desplazándose hacia el Pacífico y chocando y subduciendo la placa de Nazca debajo de Colombia, y la de Panamá también. La de Panamá, esa la cuento dentro de 8 días, es la más impresionante. Esa empezó hace 15 millones de años y fue la que levantó a Paramillo, fue la que levantó a la Sierra Nevada, la que la giró. Hace 15 millones de años Colombia cambió, era muy distinta. Aquí había un océano, un mar que se llamaba el Mar de Pebas. Todo eso se secó, el mar se retiró en Río Claro, en el Caribe se retiró el mar por la placa de Panamá. Entonces, todo, y eso no es fenómeno de Colombia nomás, Jorge, eso ocurre en Los Ángeles. Está pronosticado que Los Ángeles, igual que en San Francisco, 1907, el gran terremoto de San Francisco,
que va a volver a repetirse un gran terremoto en Los Ángeles y se van a destruir. O sea, los seres humanos hemos multiplicado, nos hemos crecido tanto que ya no cabemos. Y entonces en el Valle de Aburrá, por donde hay otra falla geológica, estamos amontonados 5 millones de personas. Un día se sacude esta vaina y se cae todo. Y así sucesivamente es por todas partes. O sea, Colombia tiene cosas muy complicadas, pero no solo Colombia, Italia, en China cada ratico hay terremotos y mueren miles también. Vivimos en un planeta, no es Colombia, es el planeta entero, Jorge. El planeta por la deriva continental, la tectónica de placas. Entonces para eso es el Estado, para eso es el gobierno. El Estado es para planificar, para eso está el DNP. Y dentro de 8 días les cuento cómo fue la historia del DNP cuando Jorge Iván González monta el proyecto del plan de desarrollo de Petro como asesor de él y desarrolla el primer plan de desarrollo nacional basado en la vida y en el agua. Y al año entran en contradicciones y Petro lo saca. Ya hablaremos de eso dentro de 8 días. ¿Por qué no hemos podido planificar el desarrollo? ¿Por qué no hemos podido resolver el problema del oro? ¿Por qué no hemos podido resolver el problema del narcotráfico? ¿Por qué no hemos podido resolver el problema del conflicto armado? No tenemos modelo, no tenemos método, no tenemos, o sea, estamos en un agujero negro y tenemos que salir de él. Juan José Arango, y lo de las, algo y es que eso llama la atención, lo que tú acabas de mencionar, Juan Guillermo, para mirar cómo la distribución de estos accidentes geológicos determina mucho la planificación territorial. Total. Tiene que haber, es decir, los estados tienen que tener en cuenta estos problemas, por ejemplo, por dónde pasan las fallas. Exacto. Porque tú me acabas de decir que Armenia la vuelven a construir sobre la misma falla. Exacto. Jorge, te digo una cosa. Locura. Hace 1000 años, la civilización maya, con sus pirámides, una de las civilizaciones más supuestamente avanzadas de esa época, al mismo tiempo la civilización Khmer en Camboya, en Siem Reap, en Angkor Wat, yo estuve allá visitando y estudiando eso, colapsó al mismo tiempo que colapsó la civilización maya y al mismo tiempo que colapsó la civilización zenú en la Mojana, que llevaban 1000 años cultivando en 300.000 hectáreas en la Mojana. ¿Y tú sabes por qué? Por una sequía de 200 años. 200 años, no un año. Ahorita estamos asustados que porque viene un niño que va a durar 3 o 4 o 5 meses. No, hace 1000 años hubo una sequía de 200 años. Se colapsó las grandes civilizaciones de ese momento. ¿Usted se imagina que vuelva a repetirse una sequía de 200 años en este momento con las ciudades que tenemos? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con los alimentos y con los cultivos? ¿De dónde sacamos la comida para alimentar a la gente? Caen en un colapso social. Eso fue lo que ocurrió en los mayas. Los mayas no se murieron. Los mayas se rebelaron. Cuando ellos vieron que llevaban 200 años y muriéndose de hambre y todo eso, se rebelaron contra los sacerdotes y los caciques y les cortaron la cabeza y los mataron y se liberaron y se volaron y se fueron a refugiarse en otra parte. Igual ocurrió en todo el mundo. Y si en este momento hay un cambio climático y una cosa horrible, la gente en las ciudades vuelve a recuperarse, se desaparece esa parte del cerebro que ha evolucionado recientemente y vuelve otra vez el reptiliano, la sobrevivencia. Vamos a comer de lo que haya para sobrevivir y la gente entra en una catástrofe. Tenemos que evitar eso. Tenemos que prepararnos para un planeta que puede hacer de todo y para eso necesitamos planeación, como tú dices, planeación nacional, planeación departamental, planeación por las provincias. La planeación no puede estar concentrada en Bogotá.
En Barranquilla debe haber la planeación para el Caribe, y en Villavicencio la planeación para la Orinoquía, y en la Florencia la planeación para la Amazonía, y en Cali la planeación para la zona del Valle. O sea, la planeación tiene que estar descentralizada y articulada a nivel nacional. En fin, hablaremos del fenómeno antropológico dentro de 8 días. Listo. Juan José Arango, ¿tienes algo que decir? No. Juan, ¿qué ibas a decir? Sí, yo quería frente a lo que señalaba Juan Guillermo, pues plantear que nosotros y el Caribe tenemos una cultura que se desarrollaron, ya se lo señalaba Juan Guillermo, bien interesante. Yo creo que tendremos la oportunidad en la próxima charla de mirar el caso de los concheros de Pueblo Viejo, que es un viejo asentamiento que se da. Yo creo que eso es parte de esa migración que viene del Istmo de Panamá, ¿cierto? Sí, de Centroamérica. Yo grabé hace 30 años la gente allá, esos concheros. Fui a grabarlos para tener las imágenes de cómo eran hace 6.000 años atrás, 4.000 años. Los concheros. De los primeros asentamientos humanos que tenemos en el Caribe. Exacto, Juancho, así es. Tú que estuviste en Santa Marta tanto tiempo, pues lo conoces muy bien. Esa parte es bien interesante, pues tratar de señalar y recuperar cómo en el Caribe tenemos esos viejos esos primeros asentamientos humanos, ¿cierto? Sí. Que son anteceden a la ocupación de todo lo que fue la cuenca del río Zenú, que fue, digamos, posterior, ¿no? Que tiene con todo el aprovechamiento de lo que fue posteriormente la zona de la Mojana, ¿no? Sí. Primero llegaron los concheros y después los zenúes. Pues los zenúes, correcto. Los primeros fueron los concheros, que son recolectores. Son recolectores, los concheros de Pueblo Viejo, correcto. Los zenúes y los taironas ya eran agricultores. Ellos vinieron de Centroamérica hace 5.000 años porque hubo un periodo de una inmensa actividad volcánica. Todos los volcanes en Guatemala, en Salvador, en Nicaragua se prendieron y empezaron a explotar y todo eso, y los indígenas de esa época, la gente que vivía allá aterrorizada, echaron para Costa Rica y llegaron a Colombia. De ahí vienen los zenúes, de ahí vienen los cunas, de ahí vienen los taironas, de ahí vienen los muiscas. Todos tienen raíz en su lengua. El origen de su lengua es protomaya, protomeca. Hay todo un proceso, digamos, de poblamiento, de migración a través del istmo del Darién. El istmo de Panamá. Y llegaron por un fenómeno volcánico. Es impresionante. Es maravilloso. La relación entre la geología y el ser humano y la biología es fascinante. Es hermosísima. Y nos enseña. Correcto. Y nos ayuda a planificar, a planear nuestro desarrollo y la solución de los problemas que tenemos. Bueno. Jaime de la Hoz. No, muy contento con esta cátedra de Juan Guillermo, realmente muy pedagógica y le crea a uno una gran expectativa para dentro de 8 días, que espero que llegue pronto para complementar toda esta enseñanza que nos ha dado. Así es, Jaime. Sobre todo el río, que es un tema que me fascina, ¿no? Por las distintas aristas, por las distintas visiones también que hay alrededor del río Magdalena. Me refiero al río de la Magdalena. Ajá. De manera que aquí con esta introducción, y que esa pena la veo como una introducción, porque me imagino que el conocimiento es mucho más vasto, el tuyo y en general. Entonces quedo pendiente, repito, con una gran expectativa para la próxima semana y poder intercambiar. Jueves a las 9 de la noche, otra vez, ¿no? Sí. Muy bien. Doctor saludamos Jaime. También a Carlos Fábregas, que es uno. Carlos, ¿te puedes dejar ver eso?
Bienvenido, Carlos. Carlos No ha lo estado detrás de no lo habíamos bambalinas. visto, estaba oculto. Estaba detrás de bambalinas. Hola, Hey. Carlos. ¿Qué nos comentas? Micrófono, Carlos. No tienes el micrófono. Activa el micrófono. Ya. Ahora sí. Gracias. Encantado conocer a tan ilustre expositor. Llegué un poquito tarde porque tenía compromisos en la universidad y me traté de contextualizar con la exposición y comprender un poquito toda esa forma poética, histórica, geológica y, por supuesto, un poco fea en la historia de Colombia cuando terminas en los desastres de Armenia. Pero espero pues la próxima exposición estar muy temprano y atento para escucharte. Estoy tan seguro que con esa prosa todo eso me hace recordar los versos alejandrinos del siglo XVI, cuando se hablaba y se escribía de esa forma. Entonces, maravilloso, ¿no? Maravilloso y espero estar con ustedes justo muy a tiempo en el próximo encuentro. Y felicitaciones antemano por aunque llegué tarde, pero tuve la oportunidad de entender un poco el mensaje que tú llevabas, Juan Guillermo, y bienvenido a nuestra tertulia. Gracias. Bueno, No, gracias, se repite nuevamente lo que se da en cada una de estas sesiones, que es que los temas no tienen límite. Y eso es lo que estamos comprobando una vez más. Y para suplir un poco, para amortiguar un poco la inmensidad del conocimiento, de las tareas que hay que hacer, etcétera, etcétera, nos vemos el próximo jueves. Aquí, Lucho, yo tengo hora. Sí, perdóname, una curiosidad que tengo, voy a aprovechar, Sí, claro. Juan Guillermo, que también es periodista, a mis estudiantes de crónica periodística, nosotros hacemos como una especie de estudio, también de análisis, de una crónica emblemática que escribió Germán Santamaría a propósito de Armero, sobre la niña Omaira. Montoya creo que era el apellido de ella, que ha quedado como una especie de símbolo de esa tragedia tan lamentable. Es, digamos, la referencia que desde el punto de vista periodístico más resonancia ha tenido. ¿Tú qué opinas de ese cubrimiento que se hizo desde el diario El Tiempo y sobre todo que hizo Germán Santamaría de la tragedia de Armero? No, lo que hizo Germán sobre Armero es un excelente trabajo. Yo lo admiré mucho, tal vez fue de los periodistas más serios que abordó el tema con todas sus aristas y es un excelente trabajo, ¿cierto? Lo de Omaira es trágico. Yo estuve allí ese día, ella estaba viva y yo no fui capaz de grabarla y no la mostré en mi documental. Mi documental terminó siendo un importante trabajo periodístico porque se ganó premio Simón Bolívar, se ganó premio en Cuba al mejor documental de Latinoamérica y luego en Berlín se ganó el premio mundial, el mejor documental del año en el Festival de Berlín, de la Trastres Prix Futura Berlín. Y el trabajo de Germán fue muy valioso desde el punto de vista periodístico, con otro género que no era el del video, sino el de la crónica periodística. Y lo que tú dices es que hoy, cuando yo voy a Armero, donde murió Mayra, hay más de 2.000 pequeñas placas que la gente ha llevado que porque ella les hace favores. Se convirtió en un símbolo de la tragedia. Se convirtió en un mito, se convirtió como en un santo. Es una figura emblemática
como ocurre a través de la historia de la humanidad, porque ella representa a esos 25.000 muertos, y realmente es una tragedia que esta niña no haya podido salir. Cuando yo estuve allí, ella estaba completamente bien. Ella no quedó con ninguna trauma grave que se pudiera morir, pero tenía sus piernitas atrapadas por un muro de concreto y técnicamente no hubo forma de traer un aparato. Yo no sé qué había que traer de Bogotá en un helicóptero para poderla rescatar, como hacen hoy en día con muchos terremotos y cosas. Y Omaira murió a los 3 días. Ella, la tragedia es un miércoles por la noche, está el jueves, el viernes, el sábado, creo que muere el sábado. Y es un dolor, y es un símbolo, como dices tú. Bueno, muy bien. Juan Guillermo, encantadísimo. Gracias, Jaime de la Hoz. Juan José Arango, muchas gracias. Fernando, ha sido un placer. Carlos Fábrega, ha sido un placer. Dario Nao, muchas gracias. Flaco, y todos nos vemos. No, muy buena en la esta charla. segunda parte. Excelente, Juan Guillermo. Jueves. Quedamos picados para el otro jueves. Muy bien, esperemos que todo nos salga bien y nos veremos el jueves.